El grapadora metálica voló ante mi cabeza y se estrelló contra la pared, dejando una abolladura en la pintura verde pálido. «Mi tío te despedirá de todos modos», gritó Ernesto con el rostro torcido de furia. Su corbata caracolgaba suelta alrededor de su cuello y el sudor le perlaba la frente. Había rechazado modificar los resultados de la inspección de seguridad de la planta química. Gente vivía río abajo de esa instalación, y los niños nadaban en esas aguas. La puerta se abrió con un clic. Nuestra clienta más importante estaba allí, teléfono en mano, grabándolo todo. Antes de continuar esta historia, si te parece tan impactante como a mí vivirlo, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscríbete para escuchar más historias del lugar de trabajo que podrían ayudarte a navegar tus propios desafíos profesionales. Créeme, lo que sucedió después cambió todo en mi carrera y en mi vida. Mi nombre es Renata, y hasta hace 3 meses, había sido la analista de seguridad ambiental más confiable de esta firma durante 7 años. Había construido mi reputación sobre una atención meticulosa al detalle y estándares éticos inquebrantables. Mis colegas me describían como brillante y discreta, la persona que hablaba poco en las reuniones, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Entonces llegó él. Ricardo, el sobrino del jefe, entró pavoneándose en nuestra oficina un lunes por la mañana vistiendo un traje italiano que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. El señor Valdez, mi jefe de 7 años, tenía el brazo alrededor de los hombros de Ricardo mientras lo presentaba como nuestro nuevo gerente de proyecto. Se graduó como el mejor de su clase en Wharton, se jactó Valdez, radiante de orgullo. Lo que no mencionó fue que su sobrino, de 26 años, nunca había trabajado un día en su vida. Recuerdo observar las caras de mis compañeros durante esa presentación. Todos teníamos la misma expresión, sonrisas educadas, ocultando un pánico interior. Nuestro departamento manejaba el cumplimiento ambiental para clientes industriales importantes. La seguridad de las personas dependía de nuestra precisión. Esto no era una posición de pasantía donde los errores pudieran corregirse fácilmente. Renata te mostrará el funcionamiento, anunció Valdez, tomándome por sorpresa. Ella conoce este departamento a la perfección. Y así me convertí en la niñera de Ricardo mientras mantenía mi carga de trabajo completa. La primera semana no fue terrible. Ricardo hacía preguntas básicas, tomaba notas y parecía ansioso por aprender. Incluso me trajo café una mañana. Solo, sin azúcar, tal como me gusta. Noto los detalles, dijo con un guiño. Para la segunda semana, la fachada comenzó a agrietarse. Durante una llamada con un cliente sobre procedimientos de pruebas de calidad del agua, Ricardo me interrumpió para ofrecer mejoras a nuestros protocolos que habrían violado 3 regulaciones diferentes de la EPA. Después de la llamada, lo corregí amablemente. Esas normas existen por una razón, le expliqué. Cambiarlas pondría a nuestro cliente en riesgo de multas significativas. La sonrisa de Ricardo se tensó. A veces las reglas deben romperse para ser eficiente. Mi tío siempre dice que los negocios se mueven más rápido que la regulación. Debería haber reconocido la señal de advertencia. En cambio, asentí y cambié de tema. Durante las semanas siguientes desarrollé un sistema. Dejaba que Ricardo liderara las comunicaciones con los clientes, lo cual le encantaba, mientras yo revisaba discretamente todos los documentos técnicos antes de que salieran. Cuando mezclaba protocolos de seguridad cruciales, los arreglaba después del horario. Cuando insultaba a los clientes con su arrogancia, lo suavizaba con palabras cuidadosas y atención extra. Mis descansos para almorzar desaparecieron. Mis noches se alargaron. Mis fines de semana se redujeron a nada. Pero el trabajo se hizo correctamente y nadie resultó herido. Eso era lo que importaba para mí. Entonces llegó la inspección de la planta química Riverwood. Era nuestro cliente más grande y nuestro sitio más complejo. Una instalación extensa que producía productos químicos agrícolas junto al río Wood, un afluente que desembocaba en el suministro de agua potable para 3 comunidades río abajo. La inspección trimestral fue exhaustiva. Muestras de suelo, pruebas de calidad del agua, monitoreo de calidad del aire y controles de seguridad de equipos. Ricardo y yo pasamos 2 días completos en el sitio. Noté que su impaciencia crecía mientras trabajábamos metódicamente en la lista de verificación de la inspección.
¿No podemos saltarnos algo de esto?, preguntó mientras recolectaba la 15ª muestra de agua. No, respondí simplemente etiquetando el vial. Cuando los resultados llegaron 3 días después, me quedé hasta tarde para revisarlos a fondo. A medianoche, tenía el estómago hecho un nudo. Las lecturas mostraban niveles peligrosos de compuestos de nitrógeno y metales pesados, niveles que requerían acción inmediata y notificación a las autoridades. La fuente parecían ser sistemas de contención deteriorados que necesitaban reparaciones importantes. Redacté un informe completo con recomendaciones claras y lo dejé en mi escritorio para finalizarlo por la mañana. Pero cuando llegué al día siguiente, el informe había desaparecido. Buscando esto, dijo Ricardo, sentado en mi escritorio, sosteniendo mi informe, un bolígrafo rojo en la otra mano. Había tachado secciones enteras y reescrito las conclusiones. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, dejando caer mi bolso. Corrigiendo tus exageraciones, tiró el informe marcado hacia mí. Estos niveles no requieren las medidas extremas que estás sugiriendo. Cogí las páginas, escaneando sus correcciones. Había reducido las mediciones de contaminantes y eliminado todas las recomendaciones urgentes. Estas no son exageraciones, dije, intentando mantener la voz firme. Son lecturas precisas que exceden los umbrales de seguridad. La gente bebe esa agua, Ricardo, suspiré dramáticamente. Nadie se va a enfermar por unos pocos químicos ligeramente por encima de los límites arbitrarios del gobierno. Estos límites no son arbitrarios. Se basan en décadas de investigación, contraataqué. Y no están ligeramente por encima. Están significativamente por encima de los niveles permitidos. Ricardo se levantó de mi silla y se arregló la corbata. Mira, Riverwood está renovando su contrato el próximo mes. Mi tío mencionó específicamente lo importante que es este cliente para nuestra rentabilidad. Si presentamos tu informe, tendrán que detener la producción durante semanas y gastar millones en reparaciones. Si no hacen esas reparaciones, la gente podría enfermarse seriamente. Eso es teórico. La pérdida de su contrato es segura. Sacó una unidad flash de su bolsillo. Ya he preparado el informe revisado. Simplemente transfiere tus datos a mi plantilla, ajusta los números para que coincidan con mis conclusiones y lo presentaremos hoy. Miré la unidad flash que me extendía. ¿Quieres que falsifique datos de seguridad ambiental? Quiero que seas razonable, corrigió. Nadie se enterará. Yo sí me enteraré, respondí. Algo cambió en su expresión entonces. Un endurecimiento, una frialdad. Seamos claros, Renata. Mi tío me puso a cargo de esta cuenta. Tú trabajas para mí. En realidad, ambos trabajamos por el interés público y el cumplimiento normativo. Ricardo se rió, un sonido agudo y desagradable. ¿Es eso lo que te dices a ti misma para sentirte importante? Eres una burócrata que analiza tierra y agua. Yo soy un Valdez. Un día dirigiré esta empresa. Dejó la unidad flash sobre mi escritorio. Ten el informe revisado listo para las 3 de la tarde. Tengo una reserva para cenar esta noche y necesito presentarlo antes de irme. Cogí la unidad flash y mi informe original. No lo haré, Ricardo. Presentaré los hallazgos precisos con las recomendaciones apropiadas. Estás cometiendo un error que te costará tu carrera, advirtió. Estoy haciendo mi trabajo. Me giré para irme cuando Ricardo me agarró del brazo, sus dedos clavándose con fuerza hasta dejar marcas. Escúchame, terca. Aparté mi brazo. No me toques. Entonces no te vayas cuando te estoy hablando. Su voz se elevó atrayendo la atención de los colegas en la oficina abierta. ¿Crees que eres irreemplazable? Aquí no eres nada. Mi tío me apoyará a mí antes que a ti cualquier día. Esto no se trata de mí o de ti, dije manteniendo la voz baja. Se trata de hacer lo correcto. Correcto, se burló. ¿Sabes lo que es correcto? Lealtad, trabajo en equipo, no crear problemas donde no los hay. Levanté el informe original. Estos problemas existen, los informemos o no. La única diferencia es si somos cómplices en ocultarlos. Fue entonces cuando algo en Ricardo se rompió. Su rostro se puso rojo oscuro y se abalanzó sobre el informe en mi mano.
Di un paso atrás, apretando los papeles contra mi pecho. «Dame ese informe», gritó. «No». Los ojos de Ricardo dieron una mirada a su escritorio hasta que aterrizaron en la grapadora. En un movimiento rápido, la agarró y la lanzó directamente a mi cabeza. Me agaché justo a tiempo. La grapadora me rozó a centímetros, golpeando la pared con un fuerte crujido. «Mi tío te despedirá de todos modos», gritó Ricardo, todo su cuerpo temblando de rabia. El silencio repentino que siguió fue roto por el sonido de la puerta abriéndose. Allí estaba Pablo, el director de cumplimiento ambiental de la planta química Riverwood. Una expresión de conmoción congelada en su rostro y su teléfono levantado, grabándolo todo. El tiempo pareció detenerse. Nadie habló. Nadie se movió. Entonces Pablo bajó lentamente su teléfono y dijo: «Vine para nuestra reunión de la 1, pero parece que estoy interrumpiendo algo». La cara de Ricardo se descoloró. «Pablo, esto no es». «Señor Pablo», interrumpí mientras me enderezaba. Precisamente iba a llamarle para informarle sobre algunos hallazgos preocupantes en nuestra última inspección. Los ojos de Pablo se movieron de Ricardo a mí, y a la grapadora en el suelo y de regreso a Ricardo. «Creo que necesito hablar inmediatamente con el señor Valdez». Lo que sucedió en las siguientes 24 horas fue un borrón de reuniones a puerta cerrada, conversaciones susurradas y ansiedad creciente. Ricardo desapareció en la oficina de su tío durante horas. Cuando salió, no miraba a nadie. «Renata», me llamó Valdez con expresión grave. «Ricardo ha explicado el malentendido entre ustedes dos». «¿Malentendido?», repetí. «Dice que te pusiste agitada cuando sugirió algunas revisiones a tu metodología de informe y que malinterpretaste sus comentarios como una solicitud para cambiar datos». «No puedo creer lo que estoy escuchando, señor». Me pidió explícitamente que falsificara lecturas que mostraban niveles peligrosos de contaminación. Cuando me negué, me lanzó una grapadora a la cabeza. Un incidente que presenció y grabó el señor Pablo. La expresión de Valdez se endureció. Pablo vio el final de un intercambio acalorado. No vio el desarrollo. ¿Ha revisado mi informe original y las revisiones de Ricardo? Las diferencias son evidentes. He revisado ambos enfoques, y aunque el tuyo es más conservador, la interpretación de Ricardo cae dentro de parámetros aceptables para hallazgos preliminares pendientes de pruebas adicionales. Mi boca se abrió. Pruebas adicionales retrasarían la resolución de un grave problema de contaminación durante semanas. La gente está bebiendo esa agua ahora. Valdez se inclinó hacia adelante bajando la voz. Renata, has sido una empleada valiosa durante años. Respeto tu dedicación, pero Ricardo representa el futuro liderazgo de esta empresa, y me has puesto en una posición difícil. Yo le puse en una posición difícil, no pude ocultar la incredulidad en mi voz. Te estoy poniendo en licencia administrativa mientras realizamos una revisión interna, continuó como si no hubiera hablado. 2 semanas pagadas. Cuando regreses espero que este asunto quede atrás. ¿Y el informe de Riverwood? Lo manejaremos apropiadamente. Me levanté con las rodillas temblando. ¿Presentará hallazgos precisos? Valdez sonrió con frialdad. Presentaremos hallazgos que equilibren nuestras obligaciones científicas con las necesidades del cliente. Eso es lo que siempre hemos hecho. Pero no era lo que siempre habíamos hecho. No hasta que llegó Ricardo. Mientras empacaba mis cosas bajo la atenta mirada de recursos humanos, Ricardo apareció en la entrada de mi cubículo. Un revés temporal, oí susurrar a Valdez, dándole una palmada en el hombro. Superaremos esto. Ricardo me lanzó una mirada triunfal. Y en ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Las 2 semanas de licencia administrativa se extendieron ante mí como una sentencia de prisión. Había pasado 7 años construyendo mi reputación en esa firma. Toda mi identidad profesional estaba envuelta en mi trabajo. Sin él, ¿quién era yo? Los primeros 3 días, apenas salí de mi apartamento. Oscilaba entre la rabia y la incredulidad, reviviendo el incidente de la grapadora y la traición de Valdez una y otra vez en mi mente. El sueño me eludía. La comida perdió su sabor. Las paredes de mi pequeño apartamento parecían cerrarse.
En la cuarta mañana me despertó un mensaje de texto de Nia, nuestra técnica de laboratorio y lo más parecido a una amiga que tenía en el trabajo. Van con el informe de Ricardo. Pensé que debía saberlo. Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Esto ya no se trataba solo de mi carrera. Personas reales se verían afectadas por esta decisión. Con manos temblorosas, agarré mi portátil y abrí mapas de las comunidades río abajo de la planta de Riverwood. 3 pueblos dependían del agua de ese afluente. Millbrook, Eastern Heights y Pine Creek. Población combinada, aproximadamente 17.000 personas. Lo que había sido un principio ético abstracto se volvió repentinamente concreto. Estos no eran solo puntos de datos en un gráfico. Eran familias, escuelas, residencias de ancianos. Me vestí, agarré las llaves de mi coche y me dirigí a Millbrook, el más cercano de los 3 pueblos. Era un viaje de 40 minutos a través de un campo ondulado que gradualmente dio paso a casas modestas con piscinas elevadas y bicicletas en los patios. El restaurante local parecía el mejor lugar para empezar. Pedí café y entablé conversación con Viviana, la camarera de mediana edad, cuya etiqueta de nombre estaba un poco torcida en su uniforme. «¿Solo de paso?», preguntó, rellenando mi taza sin que se lo pidiera. «En realidad, estoy interesada en la calidad del agua por aquí», dije. Trabajé en pruebas ambientales. La sonrisa amistosa de Viviana vaciló. «No eres la primera en preguntar por eso últimamente». «¿A qué te refieres?». Miró a su alrededor antes de inclinarse. «A mi nieto le salen unas erupciones. El médico no puede descifrarlo. Otros 3 niños en su clase tienen lo mismo». Sacó su teléfono y me mostró una foto de un niño pequeño con parches rojos e irritados en los brazos y las piernas. Mi café se volvió amargo en mi boca. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?». «Unos 6 meses. Empeorando últimamente. Mi hija tiene que ponerle esta crema especial todas las noches, pero solo regresa». Durante las siguientes horas, Viviana me presentó a otros lugareños. Una maestra jubilada mencionó un sabor metálico en el agua del grifo. Un cartero describió cómo sus camisas de trabajo blancas desarrollaban extrañas manchas amarillas al lavarlas. Pasé el resto de mi primera semana visitando las 3 comunidades río abajo, recopilando historias y documentando lo que veía. Tomé fotografías de erupciones, ropa manchada e incluso de la extraña película que se formaba en la superficie del agua estancada en bebederos para pájaros y recipientes para mascotas. Cada noche regresaba a casa a investigar. Encontré estudios médicos que vinculaban los contaminantes que había identificado en Riverwood con precisamente estos síntomas. Construí una presentación que mapeaba los agrupamientos de enfermedades contra los resultados de las pruebas de agua. Creé una línea de tiempo que mostraba cómo los síntomas surgieron poco después de que Riverwood hubiera mejorado su capacidad de producción el año pasado. Cuanto más aprendía, más crecía mi vergüenza. Nuestra firma había estado realizando inspecciones trimestrales durante este periodo. Habíamos pasado por alto las señales de advertencia antes, o los informes anteriores habían sido ajustados antes de que yo fuera asignada a este cliente. En el 10º día de mi licencia, recibí una llamada inesperada de Pablo, el director de cumplimiento de Riverwood que había presenciado el incidente de la grapadora. «Señorita Adler, soy Pablo». Mi corazón saltó a mi garganta. «Señor Pablo, yo». «Por favor, déjeme hablar primero», interrumpió. «Quiero que sepa que Riverwood recibió el informe de inspección de su firma ayer». Mi estómago se hundió. Los hallazgos indicaron áreas menores de mejora, pero en general, cumplimiento de las normas regulatorias, exactamente como Ricardo quería. Cerré los ojos, luchando por contener las lágrimas de frustración. «Señorita Adler, ¿sigue ahí?». «Sí», logré decir. «He trabajado en cumplimiento ambiental durante 22 años», continuó Pablo. «Sé cuándo se ha sanitizado un informe. Lo que vi ese día en su oficina, supongo que tuvo que ver con los hallazgos reales. No puedo discutirlo». «No tiene que hacerlo», dijo. «Pero necesito preguntarle algo. Fuera de registro, completamente entre nosotros. ¿Hay preocupaciones de seguridad de las que debería ser consciente? No como empleada de Riverwood, sino como alguien cuya sobrina vive en Millbrook».
La pregunta quedó suspendida en el aire. Mis éticas profesionales lucharon contra mi obligación moral. Si le decía la verdad, estaría violando acuerdos de confidencialidad. Si me quedaba en silencio, más gente se enfermaría. Señor Pablo, recomendaría enfáticamente pruebas independientes del suministro de agua en todas las comunidades río abajo, dije cuidadosamente. Particularmente para compuestos de nitrógeno y metales pesados. Hubo una larga pausa. Ya veo, finalmente dijo. Gracias por su recomendación. ¿Puedo preguntar sobre la grabación que tomó? Ahora era su turno de elegir sus palabras con cuidado. La política de la empresa me exigía presentar toda la documentación del incidente a la dirección de su firma. Mi corazón se hundió aún más. Sin embargo, añadió, me han conocido por hacer copias de seguridad de archivos importantes en mis dispositivos personales. Viejas costumbres. Un atisbo de esperanza se encendió en mí. Una cosa más, señorita Adler. Riverwood organiza su reunión anual de partes interesadas el próximo viernes. Nuestra firma de cumplimiento, Baster Environmental, presentará la descripción general de seguridad. Pensé que podría encontrar eso interesante. Después de que colgamos me quedé inmóvil, dando vueltas a las palabras de Pablo en mi mente. La reunión de partes interesadas incluiría ejecutivos de Riverwood, inversores y probablemente representantes de organismos reguladores. Sería el foro perfecto para exponer la verdad si pudiera encontrar una manera de entrar. Pero primero necesitaba más munición. Pasé el fin de semana contactando a ex compañeros de clase que ahora trabajaban en la Agencia de Protección Ambiental. No podía compartir detalles específicos, pero hice preguntas hipotéticas sobre protecciones para denunciantes y procedimientos de denuncia. Para el lunes por la mañana, con solo 3 días restantes de mi licencia administrativa, había compilado todo en una presentación completa. Hechos, cifras, fotografías y testimonios. La evidencia era abrumadora. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era el señor Valdez. Renata, espero que tu tiempo libre te haya dado perspectiva, dijo sin preámbulos. Ciertamente ha sido educativo, respondí. Bien, bien, sonaba aliviado. Me gustaría que vinieras mañana en lugar del jueves. Necesitamos discutir tu papel en el futuro. ¿Mi papel? Sí. Ricardo se ha hecho cargo de la responsabilidad principal de la cuenta de Riverwood, pero todavía hay mucho trabajo importante para ti entre bastidores. Por supuesto. Por supuesto. Sería degradada a un puesto de oficina interna mientras Ricardo se llevaba el crédito por mis años de construcción de relaciones. Estaré allí, le aseguré. Cuando llegué a la mañana siguiente, el ambiente de la oficina era notablemente tenso. Los compañeros me lanzaban miradas rápidas y compasivas antes de volver a sus pantallas. Nia me apretó el brazo al pasar, pero no dijo nada. La asistente de Valdez me guió directamente a su oficina, donde él y Ricardo esperaban. Ricardo estaba recostado en una de las sillas para visitantes, mirando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré. Renata, gracias por venir temprano, comenzó Valdez, haciéndome un gesto para que me sentara. Hemos estado revisando la estructura del equipo y hemos creado un nuevo puesto que creemos que será perfecto para ti. Me senté en silencio, esperando. Nos gustaría que dirigieras nuestra nueva división de gestión de datos, continuó con un entusiasmo forzado. Serás responsable de organizar y archivar todos nuestros resultados de pruebas y de crear un sistema de informes más simplificado. Una archivista, estaba convirtiéndome en una archivista. Ricardo se hará cargo de las relaciones con los clientes y la preparación del informe final para todas las cuentas importantes, incluida Riverwood. Ricardo finalmente levantó la vista de su teléfono, una sonrisa burlona jugando en las comisuras de su boca. ¿Y mi título?, pregunté. Especialista senior de datos, respondió Valdez. ¿Misma categoría salarial, por supuesto? Por supuesto, repetí. ¿Y si rechazo esta generosa oferta? La sonrisa de Valdez se tensó. No recomendaría ese curso de acción, Renata. El mercado laboral es desafiante en este momento. La amenaza estaba clara. ¿Aceptar la degradación o ser despedida? ¿Cuándo tendría lugar esta transición?, pregunté. Inmediatamente, interrumpió Ricardo.
Presento los hallazgos de Riverwood en su reunión de partes interesadas este viernes, y necesito acceso a todos tus datos históricos y notas de clientes. Viernes, la misma reunión que mencionó Pablo. Ya veo, dije, cuidando de mantener mi expresión neutral. ¿Y presentará el informe enmendado o los hallazgos originales? Los ojos de Ricardo centellearon con advertencia. Presentaré conclusiones precisas que mantendrán nuestra relación profesional con nuestro cliente. Asentí lentamente como si estuviera considerando mis opciones. En realidad, mi decisión se había tomado días atrás. Acepto el puesto, dije. Valdez pareció aliviado. Ricardo pareció triunfante. Excelente, dijo Valdez poniéndose de pie para indicar el final de la reunión. Ricardo te dará los detalles sobre lo que necesita para la presentación del viernes. Al salir de la oficina, Ricardo me agarró del brazo, tal como lo había hecho el día del incidente de la grapadora. Necesito todo sobre la cuenta de Riverwood para el final del día, siseó. Y si has escondido algún archivo o has hecho copias de ese informe original, entrégalas ahora. Miré su mano en mi brazo, luego volví a su cara. Tengo todo en mi escritorio. Te lo transferiré todo hoy. Me soltó aparentemente satisfecho con mi rendición. Pasé el resto del día organizando 7 años de datos de Riverwood, etiquetando meticulosamente cada archivo y creando un índice detallado. Respondí a las preguntas cada vez más exigentes de Ricardo con calma profesional. Incluso me ofrecí a ayudarle a preparar su presentación para el viernes. Creo que puedo encargarme de una simple presentación de diapositivas, se burló. Por supuesto, acepté. Pero si necesitas algún contexto histórico específico, solo pregunta. Algunas de estas ubicaciones de prueba han sido problemáticas en el pasado. Me despidió con la mano. Acabo de terminar la transferencia de archivos. A las 5 de la tarde Ricardo tenía todo lo que había pedido. Todos los registros oficiales de la empresa sobre el historial de cumplimiento ambiental de Riverwood. Lo que no se dio cuenta fue de lo que me había guardado, el conocimiento que había adquirido durante mi licencia administrativa, las fotografías de las erupciones infantiles, la investigación independiente que había realizado y, lo más importante, mi plan para la reunión de partes interesadas del viernes. Mientras empacaba para irme, Nia se detuvo en mi escritorio. «Así que, ¿realmente vas a tomar este nuevo puesto?», susurró. «Por ahora», respondí. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchara. Algunos de nosotros estábamos pensando en ir a las autoridades reguladoras sobre lo que está pasando con Riverwood. Le sonreí, la primera sonrisa genuina que había logrado en semanas. Veamos qué pasa en la reunión de partes interesadas del viernes primero. ¿Qué pasa el viernes?, preguntó confundida. Algo inesperado, prometí. Esa noche hice mis preparaciones finales. Cargué mi portátil y mi teléfono, hice copias de seguridad de todos mis archivos en una unidad externa y preparé mi atuendo más profesional. Revisé mi presentación una vez más, comprobando cada hecho, cada cifra, cada fotografía. Luego envié una serie de correos electrónicos cuidadosamente redactados, el más importante siendo a Pablo. Con respecto a la reunión de partes interesadas del viernes, escribí, creo que encontrará la presentación muy informativa. Podría valer la pena invitar a representantes comunitarios de Millbrook, Eastern Heights y Pine Creek. Solo una sugerencia, su respuesta llegó minutos después. Considere lo hecho. Dormí profundamente esa noche por primera vez en semanas. Los siguientes 2 días pasaron en un borrón de tareas mundanas mientras me adaptaba a mi nuevo puesto. Ricardo me evitaba por completo, ocupado ensayando su presentación y disfrutando de la aprobación de Valdez. Ninguno de los dos preguntó por qué aceptaba tan fácilmente mi degradación. Ninguno se dio cuenta cuando solicité acceso al equipo audiovisual para la sala de conferencias para asegurar la compatibilidad con nuestros archivos de presentación. Para la mañana del viernes, todo estaba listo. La única variable que no podía controlar era mi propio nervio. Mientras conducía a la sede de Riverwood, una voz en mi cabeza cuestionaba mi plan. ¿Estaba realmente preparada para sacrificar mi carrera? ¿Y si nadie me creía? ¿Y si Valdez y Ricardo de alguna manera me volvían a perjudicar? Apreté el volante con más fuerza. Esas erupciones infantiles no se curarían solas. Esa agua contaminada no se limpiaría sola.
Algunas cosas importaban más que las carreras o las reputaciones profesionales. Me estacioné en el lote y respiré hondo. Hoy Ricardo aprendería exactamente lo que sucede cuando lanzas una grapadora a la cabeza de alguien. La sede de Riverwood era una elegante estructura de vidrio y acero diseñada para proyectar una imagen de conciencia ambiental. Jardines en la azotea, paneles solares y un vestíbulo lleno de paredes vivas de plantas creaban un irónico contraste con lo que sus instalaciones realmente le estaban haciendo a las comunidades circundantes. Llegué una hora temprano, llevando una cartera de cuero que contenía mis materiales de presentación. La seguridad revisó mi identificación y me dirigió al centro de conferencias del tercer piso, donde se celebraría la reunión de partes interesadas. La sala era masiva. Al menos 100 sillas acolchadas dispuestas en filas ordenadas frente a una plataforma elevada con un podio. Una pantalla enorme dominaba la pared detrás de ella. Los técnicos audiovisuales estaban probando micrófonos y ajustando la iluminación. ¿Puedo ayudarla?, preguntó uno de ellos mientras me acercaba a la cabina técnica en la parte trasera de la sala. Mostré mi credencial de empresa. Soy de Baster Environmental. Necesito revisar algo con la configuración de la presentación. Asintió y se hizo a un lado, permitiéndome acceder a la computadora que controlaría la pantalla principal. Inserté mi unidad flash y verifiqué rápidamente que mis archivos se estuvieran cargando correctamente. ¿Todo bien?, preguntó. Perfecto, confirmé retirando el disco y volviéndolo a guardar en mi bolsillo. Volveré para la presentación. Salí al pasillo justo cuando Ricardo y el señor Valdez llegaban, conversando animadamente. Ricardo vestía un traje nuevo gris carbón con una sutil raya diplomática, y se portaba con la confianza de alguien que creía que hoy consolidaría su ascenso. «Ah, Renata», dijo Valdez al verme. «No esperaba que estuvieras aquí. Quería asegurarme de que todo estuviera técnicamente preparado para la presentación de Ricardo», expliqué. «Todo listo». Ricardo apenas me reconoció. ¿Dónde debería instalarme? La cabina técnica en la parte trasera. Están listos para ti. Mientras me pasaban, Valdez se inclinó. Este es un gran día para la firma. Me alegra que seas una jugadora de equipo en todo esto. Forcé una sonrisa. Solo haciendo mi parte. Durante la siguiente media hora, la sala comenzó a llenarse. Ejecutivos de Riverwood con trajes caros ocuparon las primeras filas. Detrás de ellos se sentaron miembros de la Junta, inversores y funcionarios reguladores. Reconocí a 2 representantes de la EPA que había visto en conferencias de la industria. Estaba escaneando la multitud buscando a Pablo cuando apareció a mi lado. Señorita Adler, me saludó formalmente extendiendo la mano. Gracias por su sugerencia sobre los asistentes comunitarios. Acaban de llegar. Me giré para ver a un grupo de personas siendo guiadas por la entrada lateral. Ciudadanos comunes con ropa informal que parecían claramente fuera de lugar entre la multitud corporativa. Viviana del restaurante estaba allí junto con varios padres cuyos hijos había fotografiado con erupciones. Un grupo de residentes mayores de Pine Creek les siguió, incluido el maestro jubilado que se había quejado del sabor metálico del agua. «Los invitaste a todos», susurré. Hizo una sugerencia convincente, respondió Pablo. También me tomé la libertad de invitar a algunos expertos independientes. Asintió hacia 3 individuos de aspecto profesional que se instalaban cerca de la parte trasera. Científicos ambientales que realizaron sus propias pruebas del agua río abajo esta semana. Mi corazón latía con fuerza. Sus hallazgos son preocupantes. Su expresión no reveló nada más, pero sus ojos me miraron significativamente. ¿Dónde se sentará durante la presentación? Gestionaré los aspectos técnicos desde la cabina, expliqué. Ricardo pronunciará la presentación. Pablo asintió. Debería ir a mi asiento. Buena suerte, señorita Adler. Mientras se alejaba, noté a Ricardo observando nuestra interacción con los ojos entrecerrados. Le di una sonrisa insípida y me dirigí hacia la cabina técnica en la parte trasera de la sala. Precisamente a las 10 de la mañana, el CEO de Riverwood subió al podio para dar la bienvenida a todos y delinear la agenda. Varios jefes de departamento presentarían actualizaciones, seguidas de proyecciones financieras y concluyendo con el informe de cumplimiento ambiental de Baster Environmental.
Me instalé en la cabina técnica, posicionándome junto a la computadora de control principal. Ricardo merodeaba cerca, revisando sus notas y ocasionalmente lanzándome miradas sospechosas. «Recuerda», murmuró mientras el primer presentador subía al escenario. «Solo avanza las diapositivas cuando te dé la señal». «Nada más». «Por supuesto», respondí. La mañana se arrastró a través de tediosas presentaciones sobre métricas de producción y análisis de participación de mercado. Noté que los miembros de la comunidad se inquietaban, miraban sus relojes y susurraban entre ellos. Habían venido por una sola cosa, y no eran los informes de ganancias trimestrales. Finalmente, después de casi 3 horas, el CEO regresó al podio. Nuestra presentación final de hoy aborda el cumplimiento ambiental y las medidas de seguridad, una prioridad principal para Riverwood Chemical. Me complace presentar a Ricardo Baster, gerente de proyecto de Baster Environmental, quien compartirá los hallazgos de su reciente inspección integral. Los aplausos resonaron por la sala cuando Ricardo se acercó al podio, ajustándose la corbata con un tirón seguro. El señor Valdez, sentado en la primera fila, radiaba de orgullo. «Buenas tardes», comenzó Ricardo. «Es un privilegio informar que Riverwood Chemical continúa manteniendo estándares ambientales ejemplares que no solo cumplen sino que superan los requisitos regulatorios». Cargué su archivo de presentación y avancé a la primera diapositiva. Un gráfico colorido que mostraba los niveles de emisiones, todos muy por debajo de los umbrales aceptables. Los datos manipulados parecían convincentes en la pantalla masiva. «Como pueden ver», continuó Ricardo señalando la pantalla. «Nuestras inspecciones trimestrales muestran consistentemente que todos los niveles de contaminantes se encuentran dentro de parámetros seguros. De hecho, hemos visto mejoras en varias áreas clave». Asintió hacia mí y avancé a la siguiente diapositiva. Otro gráfico falsificado. El compromiso de Riverwood con la administración ambiental es evidente en estos resultados. Las pruebas de calidad del agua de los puntos de descarga de la instalación demuestran el cumplimiento de todas las normas aplicables. Por el rabillo del ojo podía ver a los miembros de la comunidad moviéndose incómodamente. Una madre sacó su teléfono y le mostró la pantalla a su vecina, probablemente mostrando fotos de las erupciones de su hijo. Ricardo estaba cobrando impulso ahora, su voz se volvía más segura con cada diapositiva. Nuestros protocolos de prueba integrales son el estándar de oro en la industria. Recopilamos muestras de 17 ubicaciones estratégicas en toda la instalación y las áreas circundantes. Otro asentimiento. Otro avance leve. El resultado final es simple. Riverwood Chemical no representa ningún riesgo ambiental para las comunidades circundantes o los ecosistemas. Los datos hablan por sí mismos. Esa fue mi señal. En realidad, dije, poniéndome de pie desde la cabina técnica. Me gustaría abordar esa afirmación. La sala quedó en silencio. Ricardo se quedó paralizado en el podio con la boca medio abierta. «¿Quién es esa?», preguntó el CEO de Riverwood. Pablo se levantó. «Esa es Renata Adler, analista ambiental senior de Baster Environmental, la persona que en realidad realizó las pruebas que Ricardo está presentando». Todas las miradas se volvieron hacia mí mientras caminaba con calma por el pasillo central. «Señorita Adler», dijo el CEO con cautela. «¿Hay algo que le gustaría añadir a la presentación de su colega?» «Hay algo que me gustaría corregir», respondí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. El rostro de Ricardo se puso rojo oscuro. «Ha sido puesta en libertad condicional por problemas de rendimiento». «Esto es completamente inapropiado». «Eso no es cierto», contraataqué. «Fui puesta en licencia administrativa después de negarme a falsificar datos que mostraban niveles peligrosos de contaminación en la instalación de Riverwood». Me giré hacia la cabina técnica. «¿Puedo?». El técnico miró al CEO, quien asintió vacilante. Conecté mi unidad flash a la computadora y abrí mi presentación. La pantalla cambió para mostrar los resultados originales sin alterar. Barras rojas deslumbrantes que se extendían muy por encima de los umbrales de seguridad. «Estos son los hallazgos reales de nuestra inspección hace 3 semanas», expliqué. Niveles de compuestos de nitrógeno al 327% por encima de los límites regulatorios. Metales pesados al 215% por encima de los umbrales de seguridad.
Estos contaminantes están fluyendo directamente al afluente de Riverwood. Murmullos recorrieron la audiencia. Ricardo se apartó del podio, mirando frenéticamente al señor Valdez, quien se había levantado a medias de su asiento. Continué. Cuando presenté estos hallazgos a Ricardo Baster, exigió que alterara los datos para mostrar cumplimiento. Cuando me negué, me lanzó una grapadora a la cabeza. Un incidente presenciado y grabado por el señor Pablo. Pablo se levantó de nuevo. Puedo confirmar este relato. Tengo el vídeo. Esto es difamación, gritó Ricardo, pero su voz se quebró. Durante mi licencia administrativa visité las comunidades río abajo de esta instalación, continué, avanzando a la siguiente diapositiva. Fotografías de erupciones infantiles llenaron la pantalla. Encontré docenas de casos de afecciones cutáneas inexplicables. La siguiente diapositiva mostró mapas que correlacionaban los agrupamientos de enfermedades con el flujo de agua de la instalación. Invité expertos independientes a probar el agua. Esta semana, dije señalando a los científicos en la parte trasera. Sus hallazgos coinciden con mis resultados originales. Uno de los científicos se levantó. Podemos confirmar niveles peligrosamente elevados de contaminantes industriales en todas las ubicaciones de prueba río abajo. Y he invitado a residentes de comunidades afectadas a compartir sus experiencias, agregué volviéndome hacia donde estaban sentados Viviana y los demás. Viviana se levantó sacando su teléfono. Este es mi nieto, dijo mostrando la pantalla. Su erupción comenzó hace 6 meses. 3 médicos no pueden descifrarlo. Uno por uno los miembros de la comunidad se levantaron para compartir sus historias, todas coincidiendo con los síntomas asociados con la exposición a los productos químicos que había identificado. Ricardo se había retirado a la pared, su rostro ceniciento. El señor Valdez estaba rígido, mirando al frente. El CEO de Riverwood se acercó al podio visiblemente conmocionado. Estas acusaciones son extremadamente serias. Tendremos que investigar. No son acusaciones, interrumpí, colocando mis resultados de prueba originales, las entrevistas comunitarias y la confirmación independiente en el podio. Son hechos. Hechos que Baster Environmental intentó ocultar. Me giré para mirar directamente a la multitud. Estoy proporcionando copias de toda la documentación a los representantes de la EPA presentes hoy. También he preparado un plan de remediación que podría abordar los problemas de contaminación al tiempo que minimiza la interrupción de las operaciones de Riverwood. El CEO me estudió por un largo momento. ¿Ha preparado un plan de remediación? Sí, confirmé. He pasado 7 años ayudando a las empresas a navegar los desafíos ambientales. No quiero destruir Riverwood. Quiero solucionar el problema antes de que más gente se enferme. La reunión se disolvió en caos después de eso. Los representantes de la EPA solicitaron de inmediato salas privadas para comenzar a tomar declaraciones. Los inversores se agruparon en esquinas, teléfonos pegados a sus oídos. Los ejecutivos de Riverwood rodearon al CEO, hablando en susurros urgentes. Ricardo había desaparecido. El señor Valdez se sentó solo, mirando a la nada. Pablo se acercó a mí mientras recogía mis materiales. Eso fue bastante, dijo. Fue lo correcto, dije simplemente. Sí, lo fue, hizo una pausa. Riverwood buscará nuevos socios de cumplimiento ambiental después de esto. Cuando esté lista para esa conversación, llámeme. En un mes el panorama había cambiado por completo. Riverwood rescindió su contrato con Baster Environmental y comenzó a implementar el plan de remediación que había desarrollado. La contaminación se abordó y se establecieron programas de asistencia médica para los residentes afectados. Ricardo desapareció por completo de la escena profesional. Los rumores sugerían que se había mudado al extranjero para trabajar para un amigo de la familia. La firma del señor Valdez se enfrentó a múltiples investigaciones y finalmente cerró sus puertas. Se jubiló anticipadamente, su reputación en jirones. En cuanto a mí, comencé mi propia práctica de consultoría ambiental con Riverwood como mi primer cliente. Pablo supervisó personalmente la transición. Mi equipo ahora incluye a Nia y varios excompañeros de trabajo que abandonaron el barco que se hundía de Baster. Nos especializamos en evaluaciones ambientales honestas y estrategias de remediación prácticas.
A veces la gente pregunta cómo encontré el coraje para levantarme ese día. Simplemente les digo lo que aprendí de toda la experiencia. Cuando alguien te lanza una grapadora a la cabeza, la mejor venganza no es lanzar algo de vuelta. Es asegurarse de que la verdad no pueda ser enterrada. Si alguna vez te has enfrentado a una situación similar donde hablar la verdad al poder parecía imposible. Recuerda mi historia. Dale me gusta, suscríbete y comparte en los comentarios sobre un momento en que defendiste lo que es correcto, incluso cuando fue difícil. Juntos podemos crear lugares de trabajo y comunidades donde la integridad importe más que las conexiones y donde la seguridad de las personas prime sobre las ganancias.